Sí. Procesos industriales, yo me refiero a proceso industrial cuando hay un desarrollo sistemático que tiene pasos, tiene una secuencia, son pasos ordenados, son organizados, evidentemente están relacionados entre sí. ¿Y cuál es el propósito? Llegar a un resultado preciso. Entonces, nosotros vamos a comenzar a trabajar con procesos industriales, empezando, pero muy de lo básico. Vamos a empezar con un equipo u operación unitaria, que es el nombre más correcto, y de ahí vamos a ir como amplificando estos procesos industriales. En el fondo, cuando uno habla de la palabra proceso, uno también podría llevar esto a temas administrativos, porque dentro de todo proceso hay una entrada, un ingreso, que puede ser de información, está el proceso en sí y luego hay una salida, ¿cierto? Que puede ser el servicio que uno presta, pero como estamos hablando de procesos industriales, nos estamos refiriendo nosotros a materias primas que ingresan a este proceso, donde aquí pudiera haber un equipo u operación unitaria, 2, 3, ¿para qué? Para obtener una salida. Y nos vamos a dar cuenta, a medida que vamos avanzando con la asignatura, que no siempre es tan lineal, que yo puedo tener una salida que también puede permitir retroalimentar este mismo proceso. Entonces ahí vamos a ir avanzando con este tipo de procesos. Para entender los procesos, evidentemente, ustedes lo tienen que haber visto ya en termodinámica, tenemos que entender lo que es un sistema. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en el fondo es uno el que pone esta frontera, el que dice, ya, mi sistema, lo que está dentro de esta línea azul oscura, versus el entorno, los alrededores, el medio ambiente, como le quieran llamar a lo que está afuera, ¿ya? Entonces, aquí se produce una división entre los alrededores y el sistema, y podría ocurrir que haya un ingreso de masa y una salida de masa, o pudiera ocurrir que no ocurre eso, o pudiera ocurrir que no pasa eso, y hay energía, por ejemplo, el calor que pudiese ingresar o salir de este sistema, y hay una energía como el trabajo que también pudiera ingresar o salir. Entonces, la buena noticia para ustedes es que nosotros, como vamos a empezar a trabajar de lo más básico, vamos a trabajar primero solo con la masa, con el ingreso de masa, con la salida de masa. Vamos, por supuesto, a basarnos en que la masa no se crea, no se destruye, ¿cierto? Solo se puede transformar. Entonces me van a escuchar decir una barbaridad en el sentido a lo mejor lingüístico, pero yo siempre digo que todo lo que entra tiene que salir, todo lo que viene desde afuera tiene que salir al exterior, es como súper redundante, pero los balances de masa tienen, en esta ley de la conservación de la masa, tienen su sustento. Entonces, la buena noticia es esa, vamos a trabajar primero con masa, bien acotado, y de ahí vamos a empezar a arruinarlo un poquito, y vamos a empezar a hablar que seguramente hay una transferencia de calor, o se necesita cierta energía, pero vamos a ir paso a paso. Profesora, disculpe, es que una compañera, Marla Martínez, me dice que parece que todavía no la acepto. Ah, muchas gracias. Me quedo aquí escondidita. Gracias. Entonces, en tipos de sistema, nos vamos a encontrar con tres clásicos que los tienen que haber visto ustedes, que son abiertos, son cerrados o son aislados. Entonces, cuando yo hablo de un sistema abierto, uno tiene que imaginar un estanque. Un estanque sin tapa, por lo tanto, hay entradas y hay salidas de material hacia los alrededores, ¿cierto? Yo podría ingresar más material, podría quitar material o masa desde ese estanque. Cuando uno habla de un sistema cerrado, y aquí hay que tener la diferencia sutil, que cuando habla de cerrado es que tiene tapa. En el fondo que la masa no se sale del sistema ni ingresa masa del exterior, pero solo masa. En el fondo, en los sistemas cerrados sigue quedando un intercambio de energía. Entonces, este mismo estanque, vamos a suponer que yo tengo una solución a 60 grados Celsius, una solución líquida dentro de un estanque. Cuando está abierto es porque no tiene tapa. Yo puedo agregar más líquido, puedo sacar líquido, etc. Cuando yo hablo de cerrado, lo único que estoy diciendo es que tiene una tapa. Entonces, yo igual podría ver que ese líquido pierde calor por la pared del recipiente, del estanque, ¿cierto? Ahora, cuando yo ya voy al extremo, es decir, yo voy a tomar esto como aislado, quiere decir que no hay ningún tipo de interacción con los alrededores. No hay masa, o intercambio de masa, perdón,
no hay intercambio de calor. Entonces ahí aparece un término que tienen que haber visto en termodinámica que se llama adiabático. Es decir, si es que llegara a aparecer en algún momento Q, que es el símbolo del calor que yo pudiera transferir, no se preocupen porque Q es cero si llegara a decir que es aislado. Entonces son los tres tipos de sistema que ustedes tienen que manejar. Y por otro lado, además de los tipos de sistema, que son los tres que yo les nombré, existen distintos tipos de procesos. Entonces aquí yo necesito que pongan mucha atención, porque yo les comenté que vamos a hacer un trabajo al final del semestre, ¿ya? Es una presentación en grupo que ustedes deben hacer. Y yo durante el primer mes voy en realidad a ver qué interesante proceso yo le pudiera indicar a cada grupo. Y ese trabajo, que es una presentación en PPT, comienza con que ustedes me indiquen qué tipo de proceso es. Y para eso existen un montón de clasificaciones, la verdad. A mí me gustan estas 4 clasificaciones, me parecen bastante como claras y no producen como confusión. Que tiene que ver cómo se alimenta y cómo sale la materia de este proceso. ¿Cómo es la materia? ¿Qué tipo de materia es aquella que ingresa y sale? ¿Qué tecnología se está usando? ¿Y cuál es la economía de este tipo de proceso que vamos a ver? Y vamos a ver diferentes ejemplos. Vamos a partir porque cómo se clasifican según la alimentación y la salida. De que hay 3 grandes grupos. El primero le llaman por lotes, pero yo he trabajado harto en el mundo de los oleoductos y harto en el mundo de los estanques de gas natural. Y en realidad siempre le llaman batch, ¿ya? Yo les contaba en la clase pasada y que hay harto English que a mí me molesta un poco, pero uno tiene en realidad que estar acorde con el lenguaje que se utiliza. Entonces, siempre la gente habla del proceso batch, que en el fondo lo que quiere decir que no es continuo. ¿Qué quiere decir? Que yo comienza la operación, alimento el recipiente, cierro, me cruzo de brazos, espero que ocurra la operación, pasa un tiempo determinado y yo recién puedo remover o descargar lo que ocurre en ese recipiente. Es decir, en ese momento no hay transferencia de materia a través de esa frontera que yo he puesto como el recipiente en sí. No hay transferencia de materia. Por lo tanto, yo podría decir que durante ese tiempo es un proceso cerrado. Ahora, por eso se dice que es cerrado, no hay ingreso de materia ni egreso de producto durante ese tiempo. Y si quisiéramos poner un ejemplo que a mí me encanta, tiene que ver con los reactores. Los reactores son un proceso en el tiempo de duración, un proceso cerrado, un proceso batch, lo cargo, lo cierro, espero, abro y saco el resultado, los productos, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver un reactor. Me gusta siempre hacer esta distinción. Cuando un recipiente está posicionado en una planta, eso se llama estanque, porque está estancado, ¿ya? Que no es lo mismo que un tanque, porque el tanque es el que lleva un camión, por ejemplo, con un ácido sulfúrico, cuando uno ve a veces en la carretera. Bueno, eso es un tanque, ¿ya? Y esto es un estanque. ¿Y por qué me hace como siempre recordar esto? Porque vi una tesis yo una vez, un trabajo de título, que, bueno, la profe, era una profe, cuando corrigió, le puso con rojo así, porque en ese tiempo se entregaban impresas, entonces para uno era igual cómodo, porque uno iba rayando, y claro, esta profe le encerró cada palabra que decía tanque, y era como que todo se trataba de eso, y le encerraba ahí con un círculo rojo y una flecha que era estanque, porque estaba hablando de un recipiente en una planta que estaba estancado, como diría el término. Yo lo hubiese puesto en la primera hoja, cambiar todas las palabras tanque por estanque, pero bueno, por eso siempre, como que cada vez que yo veo esta imagen, me acuerdo de ese detalle. Entonces el reactor, y vamos a ver reactores, ¿ya? Dentro de nuestra asignatura. El otro es el proceso continuo, ¿ya? Es decir, siempre va a haber un flujo de entrada, de salida, es permanente. Durante todo el tiempo que dura el proceso va a haber un flujo. Entonces, un ejemplo es una torre de destilación, que también la vamos a ver cuando vimos los contenidos. Yo les dije, en la primera prueba alcanza a entrar una de las operaciones unitarias, que para mí es importante, que es una torre de destilación. Entonces,
¿Cómo es una torre de destilación? Bueno, es una columna donde ingresa, por ejemplo, crudo de petróleo, ¿cierto? Le aumentan la temperatura y continuamente va ingresando y se va produciendo aquí la destilación y continuamente aquí van obteniendo los productos. Ahora, no es que del minuto cero, ¿cierto? Uno toma estos procesos cuando esto ya está funcionando, cuando, por ejemplo, ya está recirculando. No se toman de T igual a cero, sino que cuando ya el proceso está funcionando de manera completa. Entonces, esto es un proceso continuo que es en las torres de destilación. Son gigantes. Uno puede verlas en la refinería de petróleo en Concón, quien conoce la refinería o quien ha bajado y ha visto, ¿cierto?, desde la altura ahí las torres de destilación. Y el otro es semicontinuo o semi-batch, que en realidad es cuando no es ni uno ni el otro. Entonces, por ejemplo, hay recipientes que cuando uno le empieza a aumentar la temperatura, empieza como a aumentar la presión. Entonces, existen unas válvulas de alivio que le llaman, o válvulas de escape. Entonces, como el gas está presurizado adentro, uno abre, parte de ese gas se escapa y yo lo cierro. Entonces, muchos de estos procesos se podrían tomar semi-batch porque, sobre todo cuando hay varios equipos, es mucho más fácil definirlo cuando hay un equipo, porque uno sabe ya, se cierra, no se abre hasta que termina el proceso. Cuando hay varios equipos, claro, generalmente son semi-batch, porque a veces uno espera la salida del otro para comenzar con el segundo equipo y ahí vamos a ver distintas opciones. Eso es según la entrada o la alimentación y la salida de ese proceso. Otro tipo de clasificación tiene que ver con la materia. Hay procesos que son solo físicos, hay procesos que son solo químicos y hay procesos que son biológicos. Cuando yo hablo de físico, es que uno no le cambia como la estructura molecular a ese material. Entonces aquí hay varios ejemplos. Yo sé si pinto un elemento, eso es un proceso físico. Si yo parto en trozos un bloque de cemento, eso es un proceso físico. La madera, ¿cierto? Cuando uno escucha que se dilata o se contrae, eso es un proceso físico. Pero en el caso de los procesos químicos, yo siempre siento que es súper difícil como visualmente ver, oye, esto será físico, esto será químico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la oxidación, ¿cierto? Cuando uno deja un clavo ahí botado en el patio, uno con el tiempo lo va a ver y ya no tiene el mismo color. Entonces es súper válido que alguien pudiese pensar que es un proceso solo físico, porque hasta ese momento no es que se haya perdido material, sino que uno ve un color distinto. Claro, ahora si uno se fuera como en lo molecular, ese clavo, que por ejemplo era hierro, Fe, uno después se da cuenta que reaccionó con el oxígeno y se produce un óxido de hierro, que ya es otra molécula. Entonces ahí hay un proceso químico. Por supuesto que en la combustión hay un proceso que es químico, hay una reacción de combustión. Cualquier tipo de combustible reacciona con el oxígeno y produce un proceso químico. Pero por ejemplo, esto a mí, yo no sé por qué, todos los años lo muestro, porque creo que los puede confundir, pero digo, lo tienen que saber. Cuando uno tiene agua y uno le agrega sal y uno lo revuelve, la verdad es que uno mira y es agua, ¿cierto? Hablando de cantidades solubles, uno mira que es agua. Si lo prueba, por supuesto, sabrá que es agua con sal. Ahora, si uno pudiese analizar químicamente esto, uno se daría cuenta que en un inicio estaban los Na, ¿cierto? La sal tiene una fórmula NaCl, y después yo me doy cuenta que reaccionan de cierta manera, se produce un proceso químico y se empiezan como a separar ese NaCl del H2O. Mira, para ser más precisa, estos que son naranjitos con blancos, H2O, porque hay una molécula de H y dos de oxígeno, y estos celeste con amarillo es NaCl. Cuando no lo revuelto, cuando no está disuelto, uno ve la separación. El problema es que cuando se disuelve, estos Na con el Cl se empiezan a separar como molécula. ¿Cuál es el problema? Que con el azúcar, por ejemplo, yo hago lo mismo, echo unas cucharadas de azúcar al agua, no le pasa eso. Entonces, saber que es un proceso químico no es tan simple, no es cosa de visualizarlo, mira, esto es un proceso químico. La buena noticia para ustedes es que este ramo no tiene parte materia.
Entonces yo no les voy a decir, la disolución de sal en agua es un proceso letra A. Yo no hago ese tipo de pruebas. Mis pruebas son de ejercicio, donde seguramente vamos a ver reacciones y dentro de esos procesos químicos. Y por último, los procesos biológicos, hoy en día muy utilizados, donde yo empleo un material vivo, que generalmente es como un microorganismo. Entonces, nosotros que vamos a estudiar el proceso del cobre en su detalle, nosotros vamos a saber cómo desde la tierra tú te quedas con un elemento que tiene un 99,99% pureza de cobre, con un proceso maravilloso, y qué bueno, porque así Chile en realidad tiene una gran exportación de este mineral. Vamos a ver la lixiviación y nos vamos a dar cuenta de un proceso que aún se utiliza, que es un proceso químico, pero que también existen con procesos biológicos. De alguna manera uno le agrega algún microorganismo y se produce la lixiviación, que ahí vamos a ver de qué se trata este proceso. También hay bioreactores, etc. La tecnología. Aquí existen procesos que son meramente manuales, es decir, hay una persona que realiza sin ningún tipo de maquinaria, hace su proceso. Por ejemplo, los orfebres que en el fondo hacen todo con sus manos. Están los procesos mecanizados, que aquí ya combinan. Aquí hay una operación que es manual, ¿cierto? Con alguna maquinaria. El tornero, por ejemplo, que elabora piezas, lo hace con sus manos, pero con esta máquina. Las mismas maquinarias, en el fondo, que necesitan de la conducción de alguien, ese es un proceso mecanizado. Bueno, ya vienen los automatizados, que son fantásticos, que hoy día los autos, hay una persona mirando cómo se ensambla, se pinta y se hace todo. O sea, para eso traje un video de procesos que a mí me llaman la atención y espero que a ustedes también les cause impresión. ¿Me avisan, porfi? Dentastix. Cuida sus dientes todos los días. Pedigree Dentastix. El cuidado dental de tu perro. Otra pantalla. Enormes máquinas de última generación que se utilizan para el mantenimiento de aeropuertos, la reparación de vías o construcción de carreteras. Estas son las 10 máquinas industriales más sorprendentes del mundo. Disculpen, ¿se alcanza a escuchar el video? Sí, se dice. Ya. Súper. TC-50. Es una máquina de transporte todoterreno que está diseñada para remolcar o transportar cargas pesadas. Se controla de forma remota y puede cargar con un peso de 50 toneladas. Alcanza una velocidad de casi 5 km por hora y puede desplazarse por terrenos difíciles con curvas cerradas. Se utilizan trabajos de construcción para el transporte de grúas o piezas pesadas de hormigón. Disculpe, bueno, a mí ese me encanta, porque como yo trabajé mucho tiempo en el tema de los oleoductos, era todo un tema cargar camiones, entonces esa máquina a mí me parece maravillosa. Road Sweeper. Es una máquina pesada que se utiliza para mover las barreras de separación que se colocan entre carriles con direcciones opuestas. Funciona levantando y moviendo las secciones de la barrera que pesan casi 500 kilos y están unidas por piezas de acero. Al mover rápidamente la barrera permite aumentar la capacidad de tráfico y reducir la congestión en carreteras o puentes. A mí esto también me parece genial. Esa New Jersey, le llaman acá esas como separaciones. Una vez en un trabajo, nosotros le dijimos a los viejitos que había que mover unas, no recuerdo por qué motivo, y uno no sé, uno cree que entre dos personas se puede mover, olvídenlo. Imagínense, 500 kilos creo que dijo la persona ahí. Entonces, hoy en día, uno pudiera invertir en una de esas y hace trabajos para las municipalidades, porque imagínense, hoy día las calles, yo que vivo aquí en el interior, en Quilpuina de Corazón, pero vivo en el límite, vivo en Villa Alemana, hay calles centrales en Quilpué que no son 4 pistas, pero tampoco son 2. Entonces como que cada pista tiene 1,5. Y eso produce, por supuesto, a las horas de congestión, unos tremendos tacos porque paran las micros. Entonces, si uno pudiera en horas definidas dejar una pista para un lado y 2 para el lado contrario, maravilloso. Ahora, debe ser barata esa máquina así para comprarla. Super 3000. Es una asfaltadora de gran tamaño que puede hacer carreteras de hasta 16 metros de ancho.
Está diseñada para realizar grandes proyectos y puede alcanzar rendimientos de extendido de hasta 1.600 toneladas por hora. Se desplaza sobre un tren de orugas y deja terminadas capas de 50 centímetros de una sola pasada. También está maravillosa esa. Wirgen 250. Es una recicladora y estabilizadora de suelos que se utiliza en caminos de tierra o asfalto. Pesa más de 30 toneladas y tiene un motor con 800 caballos de fuerza. Funciona con un rodillo de fresado que puede estabilizar 12.000 metros cuadrados de suelo por día. Tiene una anchura de trabajo de 2,5 metros y una profundidad de 50 centímetros. Truck Spade. Es un camión grúa que está diseñado para extraer y trasplantar grandes árboles. Tiene un mástil hidráulico que entierra 4 hojas metálicas de más de 2 metros de altura. Funciona extrayendo un círculo de tierra de 1,5 metros de diámetro alrededor del árbol. Después vuelve a introducirlo en otro sitio sin que el árbol se dañe durante el proceso. Feng Ideal. Es una cosechadora de última generación que está diseñada para ser altamente eficiente. Su cabezal tiene una anchura de 12 metros y puede hacer más de 1000 cortes por minuto. Utiliza ruedas traseras y orugas delanteras que miden casi 1 metro de ancho. Tiene un depósito de almacenamiento de 17.000 litros y puede alcanzar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Maravillosa. TV1000. Es una máquina quitanieves que está diseñada para la limpieza de pistas en aeropuertos. Cuenta con una cabina móvil que permite que el conductor tenga una visión óptima durante el trabajo. Puede quitar 6.000 toneladas de nieve por hora y lanzarla a 45 metros de distancia. Tiene 2 motores con 1.000 caballos de fuerza en total y alcanza una velocidad de 60 kilómetros por hora. AMS. Es una máquina de soldadura móvil que está diseñada específicamente para la reparación de vías férreas. Se transporta en un camión grúa que circula por la vía y permite realizar todo el proceso en una sola operación. Funciona uniendo los raíles y soldándolos, además de repasar también la soldadura dejando el raíl terminado. Harvester. Es una cortadora de árboles que está diseñada para procesar grandes troncos rápidamente. Tiene un motor con 300 caballos de fuerza y pesa 21 toneladas. Alcanza una velocidad de 12 kilómetros por hora y puede trabajar en cualquier tipo de terreno. Su brazo grúa tiene un alcance de 11 metros y puede cortar árboles de más de 20 metros de largo. Como un robot. Hemjens. Es una trituradora móvil que está equipada con cabina giratoria y grúa. Puede trabajar de forma continuada triturando arbustos o troncos de hasta 80 centímetros de diámetro. Tiene un peso de 33 toneladas y 2 motores con 900 caballos de fuerza. Puede desplazarse por todo tipo de terrenos y alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. ¿Vieron cómo la tecnología ha ido involucrándose? Tiene sus consecuencias, por supuesto, en el tema de la mano de obra, ¿cierto? Por eso siempre hay que estar especializándose, porque esto va avanzando, chiquillos, a un ritmo que a veces nos va atropellando ahí con tanta tecnología. Entonces, así va la tecnología avanzando, pasa de procesos manuales, que tienen que ser súper valorados, procesos mecanizados y, bueno, los procesos automatizados que, en el caso de los autos, por ejemplo, son sorprendentes las imágenes donde ensamblan, pintan, etc. Y por último, hay una clasificación según la economía, ¿ya? Nosotros vamos a ver procesos del sector primario, que aquí está la minería, ¿cierto? La agricultura, porque lo que tú obtienes es la materia prima, que después alguien se hará cargo, y siempre con la esperanza que nosotros mismos podamos hacerlo, para producir productos del sector secundario. Cuando uno habla del sector secundario es que yo ocupé la materia prima del sector primario y la transformo en la cosmética, en textil, en algo químico, en alimento, en lo que sea. De esto también tengo un video del proceso del sector secundario, que es de la agricultura, donde uno cosecha naranjas. Bueno, hay un proceso del sector secundario que es... Siempre es minuto de disfrutar momentos 100% naturales, de dar grandes pasos. Algunos sitios de Florida son los más húmedos de todo el país, con hasta 180 centímetros de lluvia al año. Nada bueno si vienen de vacaciones,
pero genial para los granjeros como Tom Kirchner. Este es uno de los ingredientes para el cultivo de los cítricos. La lluvia adecuada genera grandes cultivos jugosos. Gracias al sol y a la lluvia, Tom puede cultivar 5 variedades diferentes de naranjas. Y lo hace porque cada variedad madura en distintas épocas del año, para disfrutar del jugo en cualquier momento. Sector primario, la Pero cosecha de ¿cómo las sabemos naranjas. cuando una variedad determinada está lista para la cosecha? Para garantizar que el jugo sea óptimo, analizan la cantidad de azúcar en el líquido. Lo hacen con una medida especial. Cuando tienen al menos un 10% de azúcar, significa que están listas para la cosecha. Pero ninguna prueba supera la del sabor. No hay nada mejor. ¿Lista para exprimir? La fruta puede ser sabrosa, pero no servirá para hacer jugo si no se la cosecha. Deben recogerlas, pero con millones de naranjas maduras a la vez deben hacerlo rápido. Para recoger frutas con velocidad, necesitarás una de estas máquinas gigantes, o como la llaman aquí, la Oxbow 3220. Esta magnífica máquina es lo que en el comercio se conoce como una sacudidora continua de árboles. Tom Visser diseñó esta en particular. Enlaza el follaje del árbol y lo mueve hacia adelante y hacia atrás. El movimiento es lo suficientemente violento para cortar el tallo de la fruta, que luego cae y se intercepta. La Oxbow puede cosechar 2 toneladas de naranjas por minuto. Esta maravilla tiene su precio. Un par de estas cosechadoras mecánicas de naranjas cuesta casi $1 millón. Para Tom son suficientes para cosechar 2 millones de cajas de naranjas, que hacen un total de 81.000 toneladas de fruta al año. Una vez cosechadas las naranjas, comienza una carrera para que el jugo llegue a nuestro desayuno lo más fresco posible. Se termina ahí la... La fruta se envía en Proceso estos primario. camiones transportadores de 400 caballos de fuerza, 20 toneladas cada vez. Los camiones la llevan a una planta procesadora de jugo, como esta en el lago Wales. Dave Cramley se asegura de que no les falten las naranjas. Recibimos unos 200 camiones como este al día. Cada uno transporta unas 120.000 naranjas. Es decir, que en 24 horas tendremos unos 24 millones de naranjas que procesaremos aquí. A Dave jamás le falta su dosis diaria de vitamina C. Para comenzar, lavan las naranjas al bajarlas de los camiones. Luego recorren 2 kilómetros de cintas transportadoras hacia la planta procesadora que las selecciona. Las naranjas se separan según su tamaño y luego se las exprimen. Pero aquí no existen los exprimidores deprimentes que hacen doler las muñecas. Estos exprimidores funcionan a escala industrial. Esta imponente máquina lleva cada naranja a un anillo de púas metálicas que exprimen el jugo antes de descartar la cáscara y la pulpa. De la naranja a su jugo en un abrir y cerrar de ojos. Claro que si se trata de jugo de naranja, el mundo se divide en 2 corrientes diferentes. La que lo quiere colado y la que lo quiere con pulpa. Por eso parte de la pulpa procesada vuelve a colocarse en el jugo, para crear un jugo auténtico con pequeños trozos de fruta. Listo para verterlo en los envases. Son necesarias 2 docenas de naranjas para llenar un envase de casi 2 litros. Pero la cantidad no importa si la calidad no es lo suficientemente buena como para que el jugo de naranja siga siendo la bebida preferida del desayuno. Hay paladares que distinguen un Beaujolais de un Borgoña en un instante. Y narices que reconocen el aroma a Chanel número 19 a media cuadra. Ellos tienen esa habilidad con el jugo de naranja. Un experto en el área puede reconocer pequeñas variaciones de sabor, composición y acidez. Es más ácido. No es para nada oleoso, ¿verdad? Hay 11 medidas distintas de calidad.
y un lote solo estará listo para su entrega cuando las cumpla todas. Con todo ese esfuerzo, esta fábrica transforma 3.000 millones de naranjas en 250 millones de litros de jugo al año. ¿Ven? Ahí, en cada uno de esos procesos, que uno en el fondo pudiera ver que sencillo uno toma, abre una caja de jugo y se la toma, hay todo un proceso donde los ingenieros civiles e industriales tienen mucho que aportar en la optimización del proceso, mucho que aportar en los procedimientos, cuando muchas veces es tan mecanizado que una persona se vuelve experta, por ejemplo, y esa persona por algún motivo no está, tienen que haber procedimientos para que ingrese otro. Hay muchos temas de logística, hay todo un mundo para ustedes en el tema de los procesos. Imagínense, con un simple jugo de naranja sí pueden ver que hay todo lo que pudimos ver ahí en la elaboración. Entonces, yo dejar de compartir. Estaba aquí en la economía, ¿cierto?, del sector secundario. Y el sector terciario es ya servicios. No tiene que ver con productos, tiene que ver con las telecomunicaciones, con las universidades, ¿cierto?, que prestan un servicio de educación, con los hospitales, etc. Por otro lado, todos estos procesos que podemos ver se pueden graficar de cierta manera, ¿ya? Y hay distintas formas de graficarlo. Hay unos diagramas de bloque, hay unos diagramas de flujos de proceso y hay unos diagramas de cañería e instrumentación. Y jamás deben tener miedo a verlos y pensar que no los van a poder interpretar porque es simple simbología. Por ejemplo, un diagrama de bloque, que a mí no me gustan tanto, pero son bastante simples para un nivel bastante general, tienen simbología. Cuando ustedes van a ver un círculo y eso aparece en la lectura, así que no es que hay que aprenderse de memoria esto, sino que esto aparece en la primera hoja de cada uno de los diagramas. Van a ver la operación, ¿cierto?, cuando es un círculo, si es que hay alguna inspección que realizar, que puede ser combinada, como aparece aquí abajo, que es la operación con la inspección. Hay un transporte desde un proceso a otro, hay una espera muchas veces, y por último un almacenamiento. Entonces, yo aquí traje un pequeño ejemplo de una pulpa de maracuyá congelado, donde damos cuenta que hay una operación con cierto control, ¿cierto?, una operación manual, que recepciona, preselecciona, ¿cierto?, el maracuyá fresco. Luego es una secuencia de procesos. Aquí con un equipo lavadora eléctrica de rodillos hace un lavado del maracuyá, con una operación manual un trozado de maracuyá, con una marmita eléctrica volcable es un escaldado. El escaldado es que uno ingresa la fruta como agua hervida por unos segundos. Entonces no mata ni microorganismos, ni le da más duración a la fruta, pero le permite que la cáscara como que se despegue fácilmente. ¿Para qué? Para poder despulpar, luego poder refinar, pasa por ciertos filtros, luego se enfría, luego se empaca. Aquí hay una empacadora selladora semiautomática, ¿cierto?, con un control. Hay un cuarto de frío porque es fruta congelada, y por último un cuarto de frío que es el almacenamiento final. O sea, claro, cuando uno está muy perdido en un proceso donde ingresa a trabajar, esto sirve, por supuesto, porque de forma general uno dice, mira, esta es la secuencia del proceso y eso está bien. Y esto es lo que me encanta, los diagramas de flujo. Y nos vamos a encontrar con dos tipos, el diagrama de flujo en bloque y el diagrama de flujo de proceso. Y yo les traje aquí, por ejemplo, la producción del benceno. Entonces, chiquillos, lo que yo necesito de ustedes es que ustedes dejen de ver este diagrama como rectángulos con flechas y que se permitan entender que estas son cañerías de, en este caso, ingreso a un equipo reactor con el que yo mostré en las primeras imágenes, para luego pasar a un separador de gases que es otro equipo, y así, mediante cañerías, yo obtengo una mezcla de gases, obtengo un flujo intermedio de mezcla de líquido que pasa a una torre de destilación que permite una salida superior por una cañería de benceno, etc. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes, si alguna vez se topan con un diagrama de flujo, está bien. Evidentemente uno ve recuadros y flechas, y eso está correcto. ¿Por qué me gustan tanto a mí este tipo de diagramas en bloque? Porque a mí me importan los balances de masa. A mí me importa saber, oye, mira, si ingreso tanto tolueno, tanto hidrógeno,
a ver, ¿cuánto voy a obtener de benceno al reaccionar al final? Y un balance de masa, estos diagramas son maravillosos, ¿ya? Que son los que nosotros vamos a ocupar en los ejercicios. O al revés, oye, llegó una orden de compra a la planta, necesitan 8.000 kilos por hora de benceno. No hay problema, yo me devuelvo con la información y yo le digo ya, manda a comprar o de bodega 1.000 kilos por hora o 1.000 kilos en tolueno, nos va a pasar para una hora y 820 kilos de hidrógeno y obtenemos los 8.000 o 8.210 de benceno. Esto para mí es fantástico. Ahora, existen diagramas de flujos de proceso, que son los PFD, le llaman, los Process Flow Diagram, donde hay un montón de simbología, que uno mira al pasar el tiempo y uno dice, ah, mira, esto es un compresor, porque viene con cierta presión y yo logro disminuir. Mira, hay un tanque de almacenamiento, mira, hay un reactor con un empaque ahí adentro, hay intercambiadores de calor, etc. Entonces, más encima tienen unas letras que lo identifican. Ya, cada vez que uno vea una C, ah, mira, que hay un compresor o una turbina. Si hay una E, o hay un intercambiador de calor, etc. Entonces, además, le ponen un número, que es el área de la planta, por ejemplo, el 5, y el número de equipo en la sección, que puede ser 01, 02, 03. ¿Ya? Tiene toda una simbología. Entonces, claro, cuando uno mira este diagrama de flujo, para la misma producción del benceno, uno podría decir, ¿pero qué es esto? Pero tranquilo, uno lo mira, uno empieza a avanzar y dice, B101, mira, un tambor almacenador de tolueno. Aquí uno se va más a los específicos, no en cantidades, no en flujos, sino que en equipos. Mire, después aquí resulta que vamos avanzando, P101B, mira, una bomba. Claro, como tú necesitas alimentar ese tolueno, necesitas que vaya con fuerza por la cañería para llegar al E101, que es un precalentador de la alimentación. ¿Y para qué? Para que esto ingrese al H101, que calienta la alimentación. Aquí aumenta de temperatura aquí mucho más. ¿Por qué? Porque necesito que llegue el R101, que es un reactor. Miren, me devuelvo. El diagrama de flujo habla del reactor nomás. ¿Por qué? Porque todo esto no hubo ninguna diferencia de masa. Lo que entró al reactor es lo mismo que entró al comienzo, solo que le aumenté un poco la temperatura, después le aumenté un poco más, etc. Entonces, si alguna vez se encuentran con esto, ni un susto, ¿ya? Porque siempre está la simbología que te permite ir avanzando y entendiendo cada uno de las operaciones unitarias. Y este es el que le contaba yo en la clase pasada. Cuando el profesor, el jefe dijo, el que me entrevistó, me dijo, bueno, ¿y usted maneja el tema de los PID? Y yo le entendí una cosa como PID, buscando desesperadamente lo que significaba, claro. Y yo los conocía como diagramas de cañería e instrumentación, que son en inglés los Piping and Instrumentation Diagram. Por eso él hablaba del PID. Y también uno pudiera mirarlo, porque tiene aquí ya medidas de variables, temperatura, presión, los instrumentos que hay. Y claro, uno se encuentra con unos planos gigantescos en unas mesas, pero también está todo tan definido que no hay temor y uno empieza a mirar, mira, esta es la temperatura tanto, uno revisa, es porque acá hay un sensor de presión. Entonces no hay que sentir temor de este tipo de formas gráficas de los distintos procesos. Esto es la primera parte de los procesos industriales, algo bastante general, ¿cierto? Pero yo quería introducirlos al mundo de los procesos, porque la segunda parte, que la vamos a ver a continuación, pero nos vamos a tomar un break para tomarnos un cafecito, habla de los balances de masa. Entonces, aquí, chiquillos, necesito que estén pero con las antenas totalmente dispuestas a entenderlo, porque yo voy a partir de forma muy básica con un equipo, entradas y salidas, pero eso va a ir después aumentando en dificultad. Entonces la base es lo más importante. Son las 11 de la mañana, démonos 10 minutitos, volvemos a las 11:10 con balances de masa. No sé si alguien tenía alguna pregunta, chiquillos. Yo que soy ya me conocen, que soy un poquito embaladita. Bueno, cualquier duda me la preguntan a las 11:10. Nos vemos. Los balances de materia en ingeniería de proceso, les contaba yo que tiene como línea base que ingresan materias primas, está la o las operaciones unitarias, que son los distintos equipos, y está el producto, y de eso después se va complejizando. Cuando uno habla de un balance de materia, de cualquier proceso,
lo bueno es que a mí me va a indicar qué entra, qué sale de ese proceso completo, si es que se acumula algo en el interior de algún equipo, que nosotros no vamos a trabajar con acumulación para no permitir que la base de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, tenga sentido en que todo lo que entra tiene que salir. Se pierde, se agota, etc. Estos cálculos de balance de materia son de vital importancia. ¿Por qué? Porque uno puede estar proyectando un proceso y yo necesito estimar esa base para poder calcular teóricamente cuánto comprar de la materia prima, o tengo esta materia prima, mira, cuánto puedo producir, etc. Entonces, yo podría elegir, y sé que algunos lo hacen, pero mi experiencia me dicen, chiquillos, que nunca ha sido correcto por algún motivo darse una cantidad arbitraria cuando hay algún dato metido entre medio. Si yo tengo puros porcentajes en un proceso, yo me puedo dar una base de cálculo. Es decir, van a entrar 100 kilos, por ejemplo. Perfecto. Pero cuando hay un valor que a la salida, por ejemplo, tengo 70 kilos de un producto, hay alumnos que entiendo pueden venir con esta metodología de alguna otra asignatura, no sé si de acá, pero del colegio, no sé. Me voy a dar una base de cálculo de entrada de 100. Y después, como los valores van cambiando y ya no llegan a 70 a la salida, empiezan como a recorregir todo. Yo no lo recomiendo, pero yo siempre dejo la libertad de hacerlo como quieran. Si el ejercicio está resuelto de forma correcta, el resultado va a estar con todo el puntaje, en ese sentido no hay problema. Yo recomiendo, después de que he pasado por varias revisiones de pruebas, que no es lo más recomendable. Cuidado con esto, le pongo yo, ¿cierto? Balances de materia. Vamos a partir sin reacción química. Vamos a ver la posibilidad que tengamos una corriente de entrada o n corrientes de entrada en este proceso y que vamos a tener una corriente de salida o n corrientes de salida. Lo importante es que cuando trabajemos con masa, las entradas en cantidad tienen que ser igual a la salida. Ahora, pudiese haber aquí 3 entradas y solo una salida, pudiese haber una entrada y 2 salidas, no tiene por qué ser uniforme. Y vamos a partir con un ejercicio al tiro, ¿ya? Vamos a partir con un ejercicio para entender este equipo. Se alimenta un equipo y aquí quiero hacer al tiro la diferencia, porque ustedes pueden trabajar en kilos o pueden trabajar en mol. Entonces, como este ramo necesita química para poder tomar el ramo, quiero saber si alguien necesita que yo explique qué es mol o cómo se calcula mol, porque nosotros vamos a trabajar de forma diferenciada. Vamos a trabajar con masa, perfecto, y muchos ejercicios los vamos a trabajar con mol. Entonces, con toda honestidad, porque alguien puede no haber pasado por química conmigo y a lo mejor lo vio de forma muy superficial, ¿alguien necesita que yo explique mol, cómo se calculan los mol o qué es mol? No. Asumo que no, pero por si acaso, yo les voy a contar que mol es una unidad que se obtiene dividiendo la masa de cualquier sustancia en su peso molecular. Entonces, si yo tengo 1000 kilos de agua, yo puedo hacer este ejercicio con 1000 kilos de agua, está perfecto. 1000 libras también, unidad de masa, 1000 libras de agua. Pero yo también podría tomar esos 1000 kilos de agua, dividirlo por el peso molecular del agua, que es 18, que se obtiene ahí, uno lo puede calcular, y eso me va a dar un valor en mol. Y yo también hago todo este ejercicio con mol y no hay ningún problema. Lo único que hay que tener cuidado, que si yo trabajo con kilos a la entrada, bueno, la salida debe estar en kilos y la otra salida en kilos. Si yo trabajo con libras, bueno, la entrada en libras y la salida es en libras. Si yo trabajo en mol, bueno, aquí peras con peras, ¿cierto? Mol a la entrada, mol a la salida. Es la única rigurosidad. Entonces, se alimenta un equipo con 1000 moles partido por minuto de una mezcla que tiene 50% de benceno y el resto es tolueno. Yo estoy leyendo ahí el enunciado y a la vez estoy representando en un diagrama la entrada, la cantidad de ingreso total, los porcentajes de cada uno. Para obtener una corriente D,
y aquí le nombran la corriente con la letra D, con un 98% molar de benceno y una corriente F con un 10% molar de benceno. Y me están pidiendo calcular el flujo D. Este es un simple balance de masa con una operación unitaria, que en este caso es un destilador, que no tenemos por qué todavía saber cómo funciona, porque esto ya me permite hacer cálculo. Y no es necesario realizar transformaciones de unidades, ya que todos los datos son expresados en términos de moles. Entonces aquí, chiquillos, también mucho cuidado, que la profe es bien maldadosa, que si yo estoy trabajando en moles, los porcentajes tienen que ser molares, tiene que haber consecuencia. Si yo estoy trabajando en masa, los porcentajes tienen que estar en masa o en peso, que es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí, por el momento, vamos a trabajar en moles y vamos a trabajar con porcentajes molares. Entonces yo hice el dibujo de nuevo y dije ya, lo primero, y esto es un consejo, lo primero que yo hago es tratar de rellenar con datos este diagrama, que me va a ayudar después a definir mis ecuaciones. Entonces ya, 1000 moles, me dijeron que el benceno tenía 50% molar, por lo tanto, evidentemente el otro que está ahí en esa mezcla debe tener el otro 50% molar, porque la suma tiene que dar 100. En el caso del flujo D había benceno y solo un 98. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué completo el otro 2%? Y aquí uno debe entender que si a la entrada hay benceno y tolueno, no queda otra opción que el tolueno tenga el 2% de la diferencia para formar un 100% de D. Y por otro lado, me daban el dato que el benceno en el flujo F tenía 10% de benceno, por lo tanto no tengo otra opción que la diferencia la tenga el tolueno y entre ellos formen un 100%. ¿Ya? Eso es lo primero que debe quedar claro. Yo sé que para algunos es como, ¡ay, obvio! No, es que no es tan obvio, porque a veces yo veo errores con respecto a que toman porcentajes de otros lados, unas cosas un poco extrañas. Cada flujo en sí tiene que formar un 100% con sus componentes. Entonces, consejo, yo en particular lo primero que hago es hacer un balance global. Y aquí voy a decir algo que parece lógico para un equipo, pero cuando hay varios equipos tiene mucho más sentido. Todo lo que viene de afuera debe salir al exterior, ¿ya? Va a tener mucho sentido después. Por lo tanto, todo lo que viene de afuera, y yo le llamé E a ese flujo, que me parece que en el enunciado solo llamaron F y D, pero daban este dibujo, ¿ya? Daban este dibujo. Yo le hago un balance global y digo, todo lo que entró en global, todo lo que entró por el flujo E, debe salir por el flujo D más el flujo F. Ese balance global es, para mí, yo no es que tenga puntaje, pero para mí es primordial porque seguramente me va a ayudar a obtener resultados. Entonces yo pongo E es igual a D más F, por lo tanto E en vez de llamarse E se va a llamar 1000. 1000 es igual a D más F y yo me voy a quedar con esta como la ecuación 1. Mi primera ecuación, que no importa que tenga incógnitas, pero para mí va a ser mi primera ecuación. Como lo que me están preguntando es cuánto vale el flujo D, yo voy a hacer algo que se llama análisis de incógnita. Porque alguien podría decir, pero profe, sí, esto es mucho más simple, sí. Pero paciencia aquellos que saben cómo hacerlo porque después recobra sentido cuando es más difícil. Yo, en el análisis de incógnita, yo tomo a los compuestos, en este caso al benceno, ¿ya? Y digo, ¿cuántas incógnitas hay en la entrada con respecto al benceno? Y el benceno solo puede tener dos datos por flujo. Debe tener su composición y debe tener el flujo completo, en este caso, por ejemplo, del E, ¿ya? Cada compuesto debe tener dos datos. Entonces, yo miro aquí y digo, ¿el benceno tiene el porcentaje? Sí, perfecto, no hay incógnita. ¿Yo conozco el valor de E? Sí, vale 1000, perfecto. Aquí no hay ninguna incógnita con respecto al benceno. Nos vamos a la salida, ¿ya? Porque eso lo estoy haciendo de manera global. ¿El benceno tiene porcentaje? Sí, perfecto, 98%. ¿Yo conozco D? No. No conozco D, por lo tanto tengo mi primera incógnita que involucra al benceno. Y me voy al otro flujo que es F. ¿Yo tengo porcentaje de benceno? Sí, 10%. ¿Y conozco cuánto vale F? No lo conozco. Segunda incógnita. Es decir, el benceno tiene dos incógnitas, que es el valor de D y el valor de F. Luego
Luego hago lo mismo con el tolueno. Yo no les voy a poner un ejercicio con 10 compuestos, así que tampoco es una cosa de locura. El tolueno. ¿Tengo el porcentaje a la entrada? Sí. No tengo incógnitas. Lo conozco, vale 1000. No tengo incógnitas de tolueno al ingreso. Vamos a la salida. ¿Tengo el porcentaje de tolueno? Sí. ¿Ven que era importante completar? Porque yo sí tengo este dato. Por lo tanto, no es una incógnita para mí. ¿Y tengo cuánto vale D? No. Primera incógnita, ¿cuánto vale D? Y en el flujo F, tolueno, ¿tengo el porcentaje? Sí, lo pude ahí determinar. Y conozco F, no. Dos incógnitas, D y F. Entonces, es aquí cuando yo decido qué ecuaciones voy a combinar. Y aquí es donde a veces mis alumnos plantean bien las ecuaciones y me da una lata porque combinan una ecuación con otra, repiten 0 igual a 0 a veces, pues, después de que hicieron todos unos cálculos matemáticos. Entonces, yo recomiendo mirar, tomarse un tiempo y decir, oye, mira, tengo 3 ecuaciones. Una tiene D y F, la otra ecuación yo la podría obtener y les voy a enseñar cómo de aquí. ¿Y qué incógnitas tendría? D y F también. Y también yo podría tener otra ecuación que puedo describir, se las voy a enseñar cómo, con 2 incógnitas, D y F. Por lo tanto, me puedo, regodear qué ecuaciones yo voy a utilizar. Yo, en particular, cuando me encuentro con esta situación, voy a ocupar esta que ya la tengo lista. Pero en este caso, después la voy a ocupar. En este caso, yo le voy a hacer un balance global al benceno. Yo puedo elegir a cualquiera de los dos, porque tienen las mismas incógnitas. Voy a elegir al benceno porque yo soy como ordenada, entonces siempre está primero. Ya, lo voy a elegir a él. ¿Cómo se hace un balance global al benceno? Se hace de la siguiente manera. Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que va a salir de la torre de destilación. ¿Qué es lo que entra? Entonces uno pesca el porcentaje del benceno y en vez de poner 50%, uno pone un 0,5 por el flujo, por 1000. ¿Por qué yo hago esto? Porque esa es la cantidad de benceno que hay acá, po. Es un 50% de esos 1000. Por lo tanto, es un 0,5 de esos 1000. Es la cantidad en masa de benceno, aquí en moles de benceno. 0,5 por 1000 es igual, me voy al flujo superior, 0,98 por D, no conozco D, lo dejo como incógnita, más 0,1 por F, no conozco F, lo dejo como incógnita. Entonces, aquí es donde yo decido, le puedo hacer lo mismo al tolueno y me voy a quedar con una ecuación que va a decir 0,5 por 1000 es igual a 0,02 por D más 0,9 F, yo la podría escribir. O bien, oye, ya tengo lista esta, que también tiene ese mismo D y ese mismo F. Por lo tanto, 1000 es igual a D más F, 2 ecuaciones, 2 incógnitas, yo reemplazo una en la otra. Si quieren, buscan esas calculadoras de ecuaciones, esto no es, a mí no me importa evaluar si ustedes saben matemáticas, esto ya para mí, ustedes lo saben. Por lo tanto, despejo D y me da 454,55 mol partido por minuto. ¿Por qué mol partido por minuto? Porque yo tomé como base 1000 mol partido por minuto. Chiquillos, si alguien tiene alguna duda que les pueda parecer, ¿cómo voy a preguntar eso? Por favor, pregúnteme por qué yo puse ese valor, por qué yo elegí aquella o la otra. Se lo agradecería un montón porque puede resolver las dudas de sus compañeros. Les voy a dar algunos minutos para que puedan mirar el ejercicio. No hay dudas, me parece maravilloso. ¿Por qué me parece maravilloso? Porque vamos a hacer otro ejercicio. Aquí vamos a hablar de kilos, como para que se den cuenta que se puede hacer la diferencia. Y dice así. A un equipo se alimentan 200 kilos por hora. La unidad de tiempo, chiquillo, es... Una la deja al lado. Al final le pone el resultado por hora. En el fondo es como que uno se diera una base de cálculo de 1 hora, pero es lo mismo. De una solución de cloruro de sodio, que es NaCl. Cuidado aquí, al 10% en peso. ¿Ya? Hay una solución que adentro tiene NaCl al 10% en peso y se concentra hasta un 20% en peso.
Es decir, seguramente de ahí va a salir una solución más concentrada. En vez de 10, ahora hay 20% de esa solución. Y se pide determinar el flujo de agua evaporada y los kilogramos de solución concentrada que se obtiene. Entonces aquí hay harto concepto involucrado. No es cosa de hacer el cálculo matemático. Y yo les doy este dibujito y yo les digo ya. Yo sé que entra una solución de 200 kilos por hora que hay al 10% de NaCl. Entra un equipo, que no tengo idea, no tengo por qué saberlo, a un concentrador le podría llamar yo. Y la única manera que esto se concentre es que yo le quite un poco del otro, para que la solución quede más concentrada. Es como cuando uno se hace una piscolita, ¿cierto? Entonces uno la quiere más concentrada. Sí se va. Es la misma clase de las 12 que es para el otro paralelo. Ahí al final de la clase les voy a decir a todos. Entonces, es cuando uno hace una piscolita, uno va a depender de lo concentrado que esté, cuánta bebida yo le voy a agregar. Entonces, aquí de alguna manera, como yo quiero concentrar, tendré que quitarle algo de lo que acompaña al NaCl. Cuando no dice nada, cuando habla de solución, me está diciendo que la diferencia es agua. Ahora, a mí no me gusta que en las pruebas surja esta duda, porque alguien podría decir, chuta, ¿será agua? Y en una prueba online, ¿cómo resolvemos esa duda? Me la pueden hacer por correo. Pero yo, en una prueba, yo les pondría una solución de agua con cloruro de sodio, donde el NaCl tiene 10% en peso, ¿ya? ¿Por qué se los dejo? Porque alguien podría tomar un libro y encontrarse con esto, y es probable, bueno, el resto es agua. Es decir, este equipo lo que va a hacer es quitar agua para que la solución quede más concentrada, quede al 20% del NaCl. Entonces, yo personalmente recomiendo completar los datos de cada flujo. Si aquí hay 10% de NaCl, bueno, habrá 90% en peso de agua. ¿Por qué en peso? Porque está en kilos. La F2, que yo le llamé de esa manera para después cuando hago las ecuaciones, yo le pueda nombrar así con un nombre. Agua. Agua sola porque fue lo que yo le estoy quitando para hacerla más concentrada. Y aquí a los 20% de NaCl yo lo completo con 80% de agua. También hice esto, por eso me gusta el PPT porque va avanzando y yo les voy mostrando lo que hago primero. Yo le llamé F1, F2 y F3. En general le llamo así, a los flujos voy como ordenadamente, le pongo F1, F2. Trato no mucho de ponerle letras, porque a veces se confunde, qué sé yo, con los elementos, pero F1, F2 y F3. Entonces, tenemos listo nuestro diagrama, completamos los datos, vamos al balance global. Todo lo que viene de afuera debe salir al exterior. En este caso, F1 es igual a F2 más F3. F1 es igual a F2 más F3. ¿Tengo algún dato de F1? Sí, 200 kilos por hora. ¿Sé cuánto vale F2? No. ¿Sé cuánto vale F3? No. Entonces, una vez que yo tengo mi balance global planteado, y ojalá con algún dato de por medio, yo hago un análisis de incógnita. Y tomo al NaCl, solo de ordenada porque está primero aquí, y digo ya, en F1, ¿tengo el dato del porcentaje? Sí, check, 10%. ¿Tengo el dato del flujo 1? Sí, 200 kilos. Me voy al F2. ¿Yo tengo los datos de NaCl aquí arriba? Sí, 0. Porque hay 0, aunque no conozca F2, hay un 0% de NaCl, por lo tanto para mí F2 no es ninguna incógnita porque sé que no hay nada de NaCl. Y aquí abajo, ¿yo tengo el porcentaje de NaCl? Sí, 20%. ¿Y conozco F3? No. Es decir, yo en el balance que le estoy haciendo al NaCl de manera global, voy a tener una sola incógnita. Y eso es maravilloso, chiquillos, porque el tener una incógnita es porque ya encontraron un resultado. Pero para ser ordenados, vámonos al agua. En el F1, ¿tengo el porcentaje de agua? Check, sí. ¿Sé cuánto vale F1? 200, maravilloso. Aquí arriba, ¿yo me sé el porcentaje de agua? Sí, es un 100%. También se puede tomar de esa manera. Pero yo conozco cuánto vale F2, porque ahora lo voy a necesitar. No, mi primera incógnita es cuánto vale F2. Y en la solución de abajo, ¿tengo el porcentaje de agua? Sí, 80%. ¿Y conozco F3? No, F3. Dos incógnitas. Y aquí uno lo hace competir. Yo me voy a hacer un balance a la sustancia que tenga menos incógnitas. Ojalá una. Pero si hay alguna que tenga 2, 3, 4, ustedes eligen la de menor cantidad de incógnitas.
Como ganó el NaCl, yo le hago un balance global al NaCl. Es decir, 0,1 por 200 es igual a 0 más 0,2 por F3. Y miren qué fácil, pues despejo F3 y me da que F3 es igual a 100 kilos por hora. La pregunta de este ejercicio es indicar el flujo de agua evaporada, es decir, F2, y los kilos de solución concentrada. Es decir, ustedes tienen que entender que aquí hay una solución más concentrada, por lo tanto, cuánto vale F2 y cuánto vale F3. Yo lo que obtuve aquí fue F3, porque lo despejé de este balance. Pero es súper fácil obtener F2, porque con mi balance global, yo tengo cuánto vale F3, porque reemplazo los 100 aquí. Por lo tanto, F3, 200 menos 100, también me da 100. 200, yo reemplazo 100 aquí y me da 100, que es el flujo de agua evaporada. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Podría volver un poquito la diapositiva, por favor? ¿Esta o la anterior? Entonces, chiquillos, no quiero que se ilusionen. Los que han visto esto pudieran pensar, qué fácil, y así espero que sea. Claro, esto es un equipo con una entrada y 2 salidas. Pero este método que estamos ocupando, chiquillos, nos va a servir un montón, y aunque hayan 7 equipos, 7 sustancias, no, eso no va a ocurrir en una prueba, no podría, pero quiero que tengan la tranquilidad que si uno es metódico, balance global, análisis de incógnita, hago los balances a las sustancias que me conviene, uno debiera poder resolver los ejercicios, ¿ya? Este ramo tiene 2 paralelos, tiene un paralelo que da a las 10:15 y tiene un paralelo a las 12, ¿ya? Que es exactamente la misma clase, seguramente con menos ánimo, no con el mismo ánimo, pero yo repito esta clase a las 12 por si alguien alguna vez no pudiera venir a las 10:15, no hay problema, se conecta a las 12 y yo no tengo ningún tipo de complicación con eso. Voy a subir el video en la tarde con este PDF y les voy a dejar planteado este ejercicio. Voy a hacer que alguien lo logre hacer. Aquí cuidado, ahora hay 4 flujos, 2 de entrada, 2 de salida. No hemos visto este tipo de ejercicios, pero alguien podría hacerlo con esta metodología, ¿ya? Así que les voy a dejar este PDF con eso planteado por si alguien se anima de aquí al lunes a echarle una miradita. Eso, jóvenes, voy a dejar de grabar